Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 15 de abril de 2024 y esto es La Contracrónica. Este sábado la República Islámica de Irán atacó a Israel con más de 300 drones, misiles balísticos y de crucero en represalia por los ataques previos que Israel había realizado contra intereses iraníes en Siria, especialmente por el ataque sobre la embajada iraní en Damasco del pasado 1 de abril. La operación fue masiva, pero infructuosa, ya que la mayor parte de los drones y proyectiles fueron derribados en el aire. Solo resultó afectada una base militar israelí en el desierto del Negev y tan solo hubo que lamentar una herida exactamente, una jovencita de origen árabe. En el resto del país el gobierno decretó el estado de emergencia y en ciertas zonas, como muy delicadas, como los altos del Golán o algunas ciudades del sur del país, se pidió a la población que se guareciese en refugios antiaéreos. El espacio aéreo israelí, entre tanto, permaneció cerrado hasta que el domingo las autoridades decidieron reabrirlo tras concluir que el peligro había pasado. El ataque de la madrugada del 13 al 14 de abril pasará a la historia, ya que es la primera vez que Irán ataca directamente a Israel. Ambos países no tienen relaciones diplomáticas, las cortaron hace ya más de 40 años, con el triunfo de la Revolución Islámica en el año 1979, y llevan décadas enfrentados librando una guerra en la sombra. Pero hasta ahora no se habían atacado mutuamente. Pero la situación en aquella zona es la que es de extrema gravedad. La guerra en Gaza continúa su curso, dando lugar a infinidad de problemas que se extienden como una mancha de aceite por toda la región. Uno de ellos ha sido el recrudecimiento de la rivalidad entre iraníes e israelíes. No es, por lo tanto, este ataque algo que haya resultado extraño a los analistas. Los servicios de inteligencia advirtieron con varios días de antelación que algo muy gordo se estaba cociendo en Irán, algo que terminaría en un ataque directo que podría ocasionar una respuesta israelí, desencadenando así una guerra a gran escala en Oriente Medio. La inteligencia israelí conocía los ataques con antelación, por lo que ha tenido unos días para preparar la defensa. Gracias a eso y al extraordinario sistema de defensa aéreo con el que cuenta Israel, se han evitado víctimas mortales. Tan pronto como comenzó el ataque, las sirenas tronaron por todo el país. No se trataba de un ataque menor. Según fuentes del gobierno israelí, los iraníes lanzaron sobre Israel 120 misiles balísticos, 30 misiles de crucero y aproximadamente 170 drones. Fueron los drones los primeros en llegar con la intención de saturar las defensas israelíes. No lo consiguieron, ya que todos ellos fueron derribados. La defensa no solo corrió a cargo de Israel, y esto es importante reseñarlo. En previsión del ataque, el ejército de Estados Unidos reposicionó aviones y sistemas antiaéreos en la zona para neutralizar los drones y misiles iraníes. También contribuyó a la defensa de Israel, Francia, el Reino Unido y, sobre todo, y esto es importante, Arabia Saudita. De forma simultánea, comandos iraníes asaltaron en el estrecho de Hormuz el buque portacontenedores de bandera portuguesa MSC Aries, que se dirigía de los Emiratos a la India. Iba cargado, naturalmente. Tras el asalto fue conducido a un puerto iraní. Este barco pertenece a un armador israelí que se lo tiene arrendado a la empresa italiana Mediterranean Shipping Company. Esto mete de lleno a la Unión Europea en el problema, complicando aún más la crisis. Una crisis, la enésima en Oriente Medio desde octubre del año pasado, que escala un grado más sin que nadie acierte a encontrarle remedio. Desde hace meses se viene especulando con la posibilidad de una guerra abierta entre Israel e Irán. Aquí mismo en La Contracrónica hemos seguido este tema pues con muchísimo detalle, que os voy a contar a los habituales y de manera continua además desde que empezó todo esto, esta crisis, por lo menos el 7 de octubre de 2023. En La Contracrónica, desde sus orígenes en el año 2016, se ha hablado mucho de Oriente Medio porque este programa, como bien sabéis, se dedica con gran dedicación y muchísimas ganas a la información internacional, a los lugares en los que hay más movimiento, y uno de ellos es Oriente Medio. Hablamos poco de Australia, hablamos poco de Canadá, hablamos poco de lugares en los que no sucede nada grave. Luego, si no hablo de este o tal sitio, significa que allí no pasa nada. En La Contracrónica, como en cualquier programa de análisis periodístico, el no news, good news, no hay noticias, luego son buenas noticias, se aplica de manera estricta. Bien, en el caso de
Oriente Medio, como bien sabemos, esto no desde siempre, pero sí al menos las últimas décadas ha sido y sigue siendo una fuente infinita, inacabable de noticias. La de la crisis del 7 de octubre reactivó los problemas que están enquistados allí desde hace tiempo y no han hecho más que empeorarse desde entonces. He dedicado decenas de programas desde principios de octubre a esto y siempre, de una manera u otra, aparecía Irán involucrado. Ya fuese, recordemos programas anteriores, apoyando a los milicianos de Hezbollah que están en el Líbano, ya dando soporte y financiación a los de Hamas en Gaza, o ya apoyándoles también los que están fuera en lugares como Qatar o Turquía, ya dando cobertura, municiones y también financiación a los hutíes de Yemen, que llevan desde el mes de diciembre atacando buques mercantes en el estrecho de Bab el-Mandeb, el que comunica el Océano Índico con el Mar Rojo, complicando mucho el comercio en esa zona. De esto ya en su momento hice un programa monográfico. En la crisis de Gaza, Irán, en definitiva, no es un actor secundario, como podría pensarse, como podría serlo, qué sé yo, Egipto o Estados Unidos o el propio Qatar, que está siendo el lugar donde se están sosteniendo las principales negociaciones. Tiene Irán un papel estelar, casi al mismo nivel que el propio Israel y que los palestinos en Gaza y Cisjordania. Estos roces continuos se han sustanciado en ataques indirectos en otros países, especialmente en Siria, un país fronterizo con Israel que Irán utiliza como plataforma para sostener, por un lado, a Hezbollah en el Líbano y para actuar directamente contra Israel. Hace no mucho, cosa un par de meses, os comentaba, estuvimos haciendo unas cuantas mediciones en Google Maps, la distancia que separaba no ya Teherán de Jerusalén, sino el punto más cercano de la frontera iraní al punto más cercano de la frontera israelí, y es que estamos hablando siempre por encima de los 1000 kilómetros. Es decir, no son países limítrofes ni mucho menos, más bien todo lo contrario. De primeras, Irán no se debería sentir especialmente concernida por lo que pasa en un lugar como Israel. Pero bueno, ahí entran asuntos que poco tienen que ver con la lógica y mucho más con cosas ilógicas, como es en sí mismo los odios étnicos y religiosos que desde hace muchos años hay en esta parte del mundo. Bien, el caso de Siria es paradigmático porque otras puertas de entrada, como podría ser Jordania, quedaron cerradas hace ya bastante tiempo. A mediados de los 90 hubo un acuerdo de paz, esperemos que definitivo, entre Jordania e Israel, y Jordania, después de las guerras árabo-israelíes de los años 40 y los años 60, no ha querido más líos. Siria no. Siria es distinto y es, diríamos, que el lugar perfecto si uno quiere perjudicar a Israel, ya que comparte una frontera pequeña, pero muy caliente, muy conflictiva en los Altos del Golán, en la parte norte de Israel. Es una zona que Israel ocupó durante la Guerra de los 6 días, una zona estratégica que está en alto, y esa es la razón por la cual se le llama Altos del Golán, y que para Israel supone de una importancia vital de cara a su defensa. Esa es la razón por la cual Israel, cuando ha hablado de negociaciones sobre si hacer, en el pasado estoy hablando, ahora por supuesto estas negociaciones son impensables, sobre si hacer o no hacer un Estado palestino, jamás ni se plantean el tema de prescindir de los Altos del Golán. Bien, a veces no caemos en la cuenta que Damasco está realmente cerca de Israel. Está a solo 50 kilómetros en línea recta de la frontera israelí en los Altos del Golán y a unos 200 kilómetros también en línea recta de la capital del país, de Jerusalén. En Damasco ha habido problemas desde el primer momento. De hecho, en Damasco hay problemas siempre, pero problemas entre iraníes e israelíes desde el primer momento, desde que empezó esta última crisis. Es un lugar muy activo desde el punto de vista militar, porque aunque no estén en guerra, y no lo están, de manera activa contra Israel, sí que participan de todo lo que le pueda hacer daño a Israel y se alían con todos aquellos que le puedan hacer daño a Israel. Bien, pues en Damasco, como digo, ha habido problemas desde el primer momento, ya que los servicios de inteligencia israelíes monitorizan, por la cercanía, aunque sea, toda la actividad aérea y la actividad de comunicaciones de aquella ciudad. Saben cuándo llegan altos cargos iraníes a Damasco y cuándo y cómo se mueve el personal iraní en la ciudad. Hace unos meses, de hecho, lo comentaba en una contra hace tiempo, el avión de un ministro iraní que se dirigía a Damasco a algún tipo de negocio político, se entiende,
tuvo que dar media vuelta y regresar a Teherán. Esto lo podíamos ver en el Flight Tracker, perfectamente como el avión había dado media vuelta y estaba ya sobrevolando suelo iraquí, porque la aviación israelí se había adelantado, había tenido información reservada, obviamente, de que iba a aterrizar este hombre y habían bombardeado la pista en Damasco en la que tenía que aterrizar el aparato. Hace un par de semanas, Israel fue algo más lejos y atacó la embajada iraní en Damasco, matando a 7 personas, 6 de ellos oficiales de la Guardia Revolucionaria. El ataque, os afirmo y os aseguro que es Israel, aunque no hay reivindicación. El ataque no lo reivindicó Israel. Bueno, creo que por razones fáciles de entender. Atacar una embajada es como atacar territorio soberano de un país, por lo que los israelíes decidieron dejar esto en algo parecido a un limbo. Es decir, ni reconocieron el ataque, pero tampoco lo negaron. Algo parecido a lo que hace Ucrania con ciertos ataques sobre territorio ruso, especialmente cuando los ataques son muy ambiciosos, contra objetivos en ciudades como Moscú. Esto es algo que hemos visto en los programas que dedico a la guerra de Ucrania, que también son unos cuantos. Bien, aquí habría que plantearse un par de preguntas. Las dos primeras, luego vienen más, pero las dos primeras. Lo primero es ¿por qué no lo reconocieron? Podrían haberlo hecho. Hemos bombardeado esta embajada, os hemos volado a 6 oficiales de la Guardia Revolucionaria y estamos muy orgullosos de hacerlo, porque esos oficiales son un peligro para la seguridad dentro de Israel. Bien, pues no lo reconocieron porque hacerlo abiertamente equivale a una declaración de guerra. No hay mucho más, que es lo que no quieren declarar. ¿Por qué no lo niegan? Sería la otra pregunta. No, abiertamente no, nosotros no tenemos nada que ver en eso, pues aparecieron unos aviones y realizaron un ataque de precisión sobre la embajada de Irán en Damasco. Bien, porque negarlo supondría golpear y esconder la mano con la que has golpeado. Y ellos, los israelíes, no quieren esconder la mano. Quieren dejar claro que si quieren, pueden hacer algo así. Y no solo ya de cara a los iraníes, sino también de cara a sus propios aliados. Quieren que Biden entienda que no puede desentenderse de este tema, cosa que estaba empezando a hacer ya desde hace un par de meses, porque si lo hace, Israel seguirá la campaña por su cuenta. Es decir, capacidad tiene, recursos tiene para hacerlo. Tiene desde luego capacidad Israel para incendiar todo Oriente Medio, algo que obligaría entonces a Estados Unidos a intervenir y a volver sobre el terreno, pero con la situación ya sensiblemente peor. Ahora bien, no ha sido reivindicado el ataque, pero todo indica que fueron los israelíes, ya que se trató de una operación, como os decía, de precisión muy bien ejecutada, algo que solo está al alcance de fuerzas aéreas de altísimo nivel, como es el caso de la israelí. Estamos hablando de introducir en una ciudad extranjera de cierto tamaño, como es el caso de Damasco, bombarderos y atacar un edificio concreto. Se puede hacer, pero no cualquiera puede hacerlo. Además, Damasco se encuentra, como veíamos antes, muy cerca de Israel, de la frontera. Estamos hablando de 50 kilómetros. Desde la base más cercana, pues poco más. Los aviones que realicen la operación la pueden hacer en muy poco tiempo, en solo unos minutos. Estamos hablando de aviones supersónicos, naturalmente, sin dar apenas tiempo de reacción. Al contrario. Bien, el ataque sobre la embajada de Damasco provocó en su momento, esto fue el 1 de abril, mucha indignación en Irán, como no podía ser de otra manera. Siempre que te atacan una embajada, pues provoca indignación, no solo ya entre el gobierno, sino también entre la opinión pública. Recordemos, hace no tanto, semana y pico, lo que sucedió en la embajada mexicana en Quito, que no fue un ataque aéreo, ni mucho menos, simplemente que el gobierno de Noboa pues envió a un equipo de fuerzas especiales a detener a un opositor y le sacó de allí por la fuerza. Esto está todavía ocasionando problemas muy serios entre Ecuador y México. Y no se llegó a disparar un solo tiro. Pues imaginémonos lo que es volar una embajada. Pero esto, claro, que te lo hagan, y Israel puede hacerlo, es una humillación terrible. No solo Israel había acertado con 6 importantes oficiales de la Guardia Revolucionaria, que ya de por sí es grave, es que les había volado una embajada. Así que en Teherán entendieron que era necesario dar una respuesta ejemplar y contundente, porque esto era la guinda
Habían tenido ya otros ataques previos, como este que os acabo de contar, el de que les volaron la pista antes de que pudiese aterrizar el ministro. De hecho, tanto el líder supremo, el ayatolá Ali Khamenei, como el presidente de Irán, que es Ebrahim Raisi, nada más conocerse la noticia, amenazaron públicamente con tomar represalias, que iban a llegar y que iban a ser tremendas. Algo, la verdad sea dicha, que no impresionó demasiado a los israelíes, que están bragados en esto de que les amenazan, especialmente si esas amenazas vienen de Irán. El ataque sobre la embajada en Damasco se produjo, como os decía antes, el 1 de abril. Bien, 10 días más tarde, el día 10 de abril, la inteligencia estadounidense avisó, y esto lo pudimos saber porque el aviso fue público, que el ataque a Israel era inminente. Que era una cuestión de tiempo, pero que se iba a atacar y no iban a enviar cazas de combate ni nada de eso, que iba a ser con drones, que iba a ser con misiles de crucero, que el ejército iraní está muy bien dotado de todo esto. Tenían además los estadounidenses información de primera mano que señalaba en esa dirección. Lo que no sabían a partir de ahí qué día sería. Fue 3 días más tarde. Pero vamos, que podría haber sucedido hoy mismo, día 15 o dentro de una semana. Seguramente la inteligencia israelí también lo sabía. Y de ahí que el país lleve días preparándose para el ataque, organizándolo todo, tanto para la defensa como para salvaguardar la vida de la población civil, algo que los israelíes siempre se toman muy en serio, es decir, que no les maten civiles. En una palabra, recordemos que este país ha sido invadido 3 veces. 1948, nada más nacer, nada más declararse aquella república, 1968 y 1973. Luego estos se lo toman muy en serio. En esto no han estado solos. Recordémoslo, la operación de defensa ha corrido a cargo de los israelíes, por supuesto que estaban defendiendo su propio país, pero han contado con el apoyo de Estados Unidos y luego ya en menor medida, pero de manera muy sintomática, de 2 potencias europeas que suelen tener presencia en esta zona del mundo, Francia y el Reino Unido, por motivos históricos, y también, y esto es importante remarcarlo, de Arabia Saudí. La cuestión era saber, una vez que se informó de esto, saber qué día se produciría. Claro, esto es lo más difícil de todo. Sé que van a atacar, pero no sé cuándo. Si en Irán se hubieran decantado, quizá, no lo sé, por un ataque más modesto, pues seguramente habría sido más fácil ocultarlo. Pero querían hacer algo a lo grande. Lo que vendría a demostrar que esto no era un ataque arreglado, combate arreglado, como los combates de boxeo amañado, tal y como se podía leer este domingo en algunos foros de internet, que estos se habían puesto de acuerdo, se habían llamado Raisi y Netanyahu, oye, no, te tiro unos drones y entonces tú me los derribas y aquí paz y después gloria. A ver, si has pactado un ataque de represalia, no lanzas un enjambre de 200 drones y de 100 misiles, lanzas 10 o 15. Y consideras ya que te los derriben y consideras ya que has puesto a salvo el honor propio, y puedes echarle algo a tu opinión pública. Decir, bueno, responderemos respondido, quizá no con la firmeza que queríais, pero es lo que tenemos. Así que yo no creo sinceramente que esto lo hayan pactado previamente. Bien, el resultado ya lo conocemos, os lo comentaba en la introducción del programa de hoy. El resultado es, por abreviar mucho, a ver, no sé cómo es resumirlo, mucho ruido y pocas nueces, nunca mejor dicho. Muchísimo ruido, porque la cantidad de pólvora que han lanzado contra Israel ha sido mucha, pero el resultado es el que es, nada, 0, ni una sola víctima mortal, tan solo un herido, destrucción prácticamente nula, un ataque masivo, ejemplar, contundente, que se ha quedado en nada. Prácticamente todos los drones y misiles que despegaron de Irán fueron derribados en el aire. Gracias a la cúpula de hierro que tienen los israelíes desde hace años, pero también a sus sistemas de defensa antiaérea, como los Patriot, más lo que puso Estados Unidos, que en este aspecto puede poner muchísimo. Bueno, algunos, según parece y pude leer, no consiguieron siquiera pasar del Golfo Pérsico. Apenas abandonar Irán. El único lugar donde acertaron fue en una base remota del ejército israelí que tiene en el desierto del Negev. Esto está al sur de Israel, es una zona muy despoblada, y todo lo que hubo que lamentar pues fue una niña árabe herida por fragmentos de metralla, nada más. A mí, sinceramente, os lo digo, no se me ocurre fracaso más estrepitoso. Lo único que han triunfado, y esto es así, al menos por ahora, pues les ha salido bien la operación, ha sido la captura de un buque portacontenedores. El buque en cuestión se llama MSC, lo de MSC no es más que las siglas de la compañía armadora, MSC Aries, si podemos llamarle el Aries si nos enteramos todos,
que pasaba por el estrecho Hormuz. El estrecho Hormuz comunica el Golfo Pérsico con el Océano Índico, con el mar Arábigo exactamente. Iba de un puerto de los Emiratos, el puerto de Califa, que está en Abu Dhabi, y al puerto de Nhava, que está en la India, está frente a Bombay. Lo secuestraron, claro, que tiene un buque portacontenedores para defenderse, no ya de piratas, sino de un ejército. Mandaron allí guardias revolucionarios, seguramente con lanchas rápidas, lo secuestraron y se lo llevaron a la costa iraní. En lo que parece, tiene toda la pinta de ser un acto de piratería, de robo a mano armada, porque por mucho que estuviese transitando por aguas territoriales iraníes, el estrecho de Hormuz es como estrecho, es un estrecho que tiene libertad de circulación. Lo mismo que sucede con Malaca o lo mismo que sucede con el estrecho de Gibraltar. Desde luego, en el estrecho de Gibraltar ni España ni Marruecos pueden asaltar los buques que transitan por él. Bien, el Aries está abanderado en Portugal, en el régimen especial de Madeira, y su armador, y esta es la razón por la cual le han capturado, es israelí. Aunque eso sí, tenía arrendado el barco a una naviera italiana, la Mediterranean Shipping Company, cuya sede central está en Suiza. El origen de MSC es una marca conocidísima, creo que es la naviera portacontenedores más grande del mundo, y por hoy tiene también una división de cruceros. La marca es muy conocida. Nació en Nápoles hace ya un montón de años y hoy tiene la sede en Ginebra. Ahora, os lo dicho, un asalto pirata que lo único que les va a traer son problemas, porque toda la comunidad internacional, incluyendo, naturalmente, a China y a la India, recordemos que este barco se dirige hacia Bombay, pues se va a revolver contra esto. Irán, como sucede con todos estos regímenes autoritarios del llamado eje de resistencia, es muy dependiente de China, tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista diplomático. Así que, de un modo u otro, tendrán que devolver el barco y toda su carga. La pregunta que todo el mundo se hace ahora es si esto, lo que pasó este fin de semana, abocará a Oriente Próximo y Oriente Medio a una guerra total, porque Israel decida contraatacar con todas sus fuerzas. Y las fuerzas que tiene Israel, os garantizo que son muchas. Por todas sus fuerzas no hay que entender, por supuesto, un ataque nuclear. Israel es una potencia nuclear. Además lo sabemos ya formalmente desde el 7 de octubre que Netanyahu lo afirmó positivamente. Hasta ese momento todo el mundo lo sabía, pero oficialmente daban la callada por respuesta. No tiene muchas cabezas nucleares, pero sí las suficientes como para desatar una guerra devastadora. Bien, por eso no hay que preocuparse. Eso los israelíes se lo reservan pues para un caso de extrema necesidad, en el caso de que tengan que desplegar ya sus armas nucleares embarcadas a bordo de submarinos, pues eso ya sería que la existencia misma del Estado de Israel corría ese peligro. Es decir, cuando hablamos de contraatacar con todas sus fuerzas, hablamos de un ataque aéreo masivo, combinado naturalmente con otras formas de guerra. No pueden ser ataques, ciberataques o guerra electrónica. Todo eso pondría obviamente a Irán patas arriba. Lo primero, lo del ataque aéreo masivo con cazas y cazabombarderos, es poco probable. A los israelíes no les gusta perder aeronaves y a sus pilotos, a no ser que sea algo imprescindible. Es decir, que lo mismo que con las armas nucleares, que la integridad del propio Israel esté en riesgo. En una operación de ese calado, que quisiesen atacar Irán directamente con aviones de caza, pues tendrían que asumir cuantiosas bajas, porque los iraníes saben defenderse, naturalmente. Es un país concebido para la guerra desde hace 40 años y además está bien armado. Los iraníes padecen una crisis crónica, una crisis económica crónica, una inflación desatada, infinidad de problemas económicos. Pero eso sí, allí al ejército nunca le ha faltado de nada. De modo que lo más probable es que de responder será de un modo mucho más silencioso y seguramente mucho más letal que el ataque iraní a Israel, cuyos daños han sido escasos, como ya hemos visto. Habría aquí que reparar en la torpeza del ataque en sí. Sentían los iraníes la necesidad de responder por la humillación de la embajada, lo cual me parece lógico, humano, y restaurar el orgullo nacional. Pero dieron demasiado tiempo a los israelíes. 2 semanas es mucho tiempo. Y sabiendo, como todo el mundo sabe, que Israel cuenta con unos servicios de inteligencia magníficos. No solo a los israelíes, también a sus aliados, para preparar la defensa y dejar el ataque en agua de borrajas. Se tomaron 2 semanas larguísimas debatiendo si atacaban o no atacaban y cómo lo hacían. Esto evidentemente deja rastros en las comunicaciones,
que pueden ser intervenidos y que de hecho son intervenidos. Lo de atacar parecía obvio, ya que Israel no solo ha bombardeado su embajada en Damasco, pues que lleva meses machacando sus intereses en Siria y en el Líbano. La cuestión era si hacerlo directamente o a través de sus franquicias, de sus representantes en la zona, como por ejemplo Hezbollah en el Líbano. Se decantaron por lo primero y ahí, claro, ahí no se podían permitir un fracaso, tenían que mostrar músculo, demostrar a los israelíes que son fuertes y que van en serio. Lo que seguramente no esperaban encontrarse era a tener enfrente a Estados Unidos y Arabia Saudí en la mano. Llevaban un tiempo advirtiendo a los occidentales que no se entrometieran en esto, que ni les va ni les viene lo que pasa en Israel. Bueno, y eso mismo es lo que han hecho los occidentales. Pero lo de los saudíes ha tenido que dolerles especialmente. La verdad es que Arabia Saudí teme mucho más a Irán, que es su competidor en la región, que a Israel. Por lo que, en caso de conflicto, siempre tomará partido, abierta o silenciosamente, por Israel. Esto para que nos sirva de recordatorio de que las diferencias dentro del mundo islámico son mucho mayores de las que pueda haber contra Occidente. El hecho de que Irán esté calentando el Mar Rojo con los hutíes y haciendo intransitable el Bab el-Mandeb, o que hayan capturado un buque en el estrecho de Hormuz, como os contaba antes, esto es motivo más que sobrado para que los saudíes quieran detener a los iraníes cuanto antes, cuyas ambiciones expansionistas en la región son bien conocidas. Eso sí, el ataque iraní contra Israel cruza una línea roja un tanto inquietante, ya que, como os comentaba al principio, nunca antes se había producido algo similar. Son dos países que llevan una guerra soterrada 40 años, pero no se habían llegado a atacar nunca. Israel seguramente tome represalias, ya que cualquier normalización de estos ataques, un ataque directo, pues es intolerable para la opinión pública israelí. Es decir, que si les atacan y no responden, están invitando a otros o a los propios iraníes a repetir la jugada. Netanyahu hizo una declaración por televisión en la misma noche de los ataques, advirtiendo que todos los que les hagan daño recibirán daño como respuesta. Tiene además legitimidad para contraatacar, ya que han sido objeto de un ataque previo. A Biden le coloca en una posición incómoda, ya que estaba tratando de destensar este asunto de cara a las presidenciales. La opinión pública en Estados Unidos, especialmente la que vota a los demócratas, se está virando hacia el lado palestino y de ahí las declaraciones de los 2 últimos meses, desautorizando a Israel o pidiéndole que acabase cuanto antes en Gaza, que evitase masacres y que permitiese el acceso a ayuda humanitaria. Quizá los iraníes leyeron eso en clave de algo así como hemos de hacerlo ahora porque Estados Unidos no intervendrá. Pero se equivocaron. Si pensaron eso, se equivocaron. Estados Unidos siempre y en cualquier circunstancia apoyará a Israel. Esto es algo que deberían tener más que claro. Otra cosa es que Biden esté dispuesto a apoyar sin reservas lo que decida hacer Netanyahu. La crisis en Oriente Próximo se está alargando demasiado. Ya esto ha hecho que suban los precios del petróleo, mucho más de lo conveniente. Bueno, el barril Brent está superado ya los $90 y podría subir más tras el secuestro del Aries en el estrecho de Hormuz, que es el estrecho por el que más petróleo transita de todo el mundo. Lo mismo podríamos decir del gas natural que sale en metanero proveniente de los yacimientos qataríes. Eso sí, a Biden los republicanos, por otro lado, le presionan por ser demasiado blando. La idea de una guerra abierta en la que participen Irán, Israel y Estados Unidos, es algo para echarse a temblar, no os voy a mentir. No sabemos si llegará a suceder algo así, pero realmente no le interesa a nadie que Oriente Medio, que ya tiene varios incendios declarados, arda por los 4 costados. ¿Cuántas veces miramos al cielo y vemos que los surcan aviones en una y otra dirección? No sé a vosotros, pero a mí me sucede que me quedo mirando y me pregunto a dónde se dirigirán, de qué aeropuerto habrán partido y en qué aeropuerto aterrizarán. En esos aviones viajan cientos de personas, cada una de ellas con un motivo distinto. Unos lo harán por trabajo, otros porque van a pasar su luna de miel en algún destino paradisíaco, otros porque quieren escapar un fin de semana para asistir a un concierto, otros van o vienen de visitar a familiares que viven lejos, otros van de vacaciones y ese avión es donde sus vacaciones empiezan y terminan. Un avión es un condensado de microhistorias, cada una de ellas personal e intransferible. Viajar no es solo llegar al destino elegido, es también la manera en la que lo alcanzas.
Hacerlo por el aire es una forma rápida y confortable. Y cuando hablamos de aire tenemos que hablar de Lufthansa, una de las mayores aerolíneas del mundo que puede llevarnos a más de 200 destinos en todo el mundo. Desde y hacia Europa, los aviones de Lufthansa nos trasladan a lugares lejanos como Tokio o San Francisco, pero también a otros más cercanos como el norte de África u Oriente Próximo. Para comprobarlo no tienes más que entrar en lufthansa.com. No temas, la página web está completamente en español y su diseño es magnífico. En lufthansa.com te beneficiarás de un mejor precio si efectúas tus reservas con antelación. Súbete a ese avión que ves volar en el cielo y escribe tu propia historia. Pero cerciórate antes de que sea de Lufthansa, porque si vuelas una vez con Lufthansa, siempre querrás volar con ellos. Vamos con la contrarréplica, empezamos con Mauro, que es de Sevilla, y que a raíz de la nota que nos envió Miguel desde Inglaterra la semana pasada, contando su experiencia personal allí, nos habla de los problemas del mercado laboral en España. Don Fernando, saludarle a usted y a su distinguida audiencia. También felicitar a Miguel por su éxito en Reino Unido. Nos contó su periplo laboral e indudablemente llegó a Ítaca, Cambridge y encontró la felicidad. Yo me alegro enormemente. Lo que nos lleva a ver la diferencia entre los mercados laborales ingleses y españoles. El mercado inglés pues tiene una tasa de paro del 3,9% a día de hoy y el mercado español, más rígido, tiene un 11,5% en las estadísticas oficiales y un 28% de paro juvenil oficialmente registrado. Las estadísticas extraoficiales pues posiblemente sitúan el paro medio en España sobre el 15%. Bien, algunas consideraciones generales sobre el mercado laboral. Los mercados laborales son segmentados y con información imperfecta y asimétrica. Segmentado, no es lo mismo el mercado de albañiles que el mercado de informáticos que el mercado de periodistas. Y por otro lado, la información es imperfecta. Esto es, el trabajador no sabe en qué barco se va a meter, no sabe los compañeros que tiene, no sabe las tareas exactas que tiene que realizar, no sabe qué tiene que aprender. Y por otro lado, el empresario tampoco sabe a quién meter la empresa exactamente. No sabe si sabe trabajar en equipo, si es una persona tóxica, si es una persona que se dedica a trolear a los compañeros, qué capacidad de aprendizaje tiene, qué virtudes tiene. Bien, ¿cómo solucionar esto? Por un lado, por el modelo elástico, el modelo británico. Es decir, que hay facilidad de contratar y facilidad de despedir. El modelo español es un modelo que para evitar el paro lo que hace es evitar el despido, es decir, encarecer el despido. Por tanto, en España el despido es muy caro. Esta barrera de salida se transforma en una barrera de entrada. Como usted bien comentó antes, en España todos son necesarios papeles, todos son necesarias posiciones, es decir, las barreras de entrada en España son titulaciones excesivas, psicotécnico, entrevistas, reconocimientos médicos, experiencia previa, cartas de recomendación, avales. Bien, en el modelo rígido hay miedo a contratar, porque si el trabajador no está a la altura de las expectativas, es caro y complejo despedirlo. En el modelo elástico británico, 3,9% de paro. No hay miedo a contratar, porque no hay miedo a despedir. Por tanto, se generan más oportunidades y más ofertas de empleo. ¿Bien? ¿Quiénes son los grandes perjudicados? Los grandes perjudicados son todos los trabajadores en general, pues se generan pocas ofertas de empleo, pocas oportunidades de trabajar. Ahora, dentro de esto pues están los jóvenes que por su menor experiencia y su menor habilidad demostrada en el trabajo, pues tienen peor el que los contraten. Y por otro lado están también los mayores de 50 años, que tampoco ven oportunidades claras de trabajar. ¿Bien? Por tanto, esto explica en parte
el alto paro friccional y estructural español. Un cordial saludo, muchas gracias. Lo has explicado, Mauro, de forma magistral en apenas 4 minutos. El problema principal del mercado laboral español, y la razón primera y última de que sea una máquina de generar desempleados, es su rigidez. Normalmente solemos considerar que la contratación y el despido no están interrelacionados, pero lo están y mucho. Cuanto más fácil es despedir, más fácil es contratar. Cuanto más difícil es despedir, más difícil es contratar. En España, tradicionalmente se consideraba que lo ideal para evitar los despidos era poner trabas a esos mismos despidos, para así disuadir al empresario de recortar plantilla. Esas trabas se sustanciaban y se siguen sustanciando en indemnizaciones. Indemnizaciones crecientes en función de los años que lleva una persona trabajando en esa empresa. Esto tiene como consecuencia primera que antes de contratar a alguien te lo pienses muy mucho, porque no sabes cómo va a salir esa persona. No sabes tampoco si dentro de 2 o 3 años vas a necesitar a esa persona en el caso de que las cosas vengan mal dadas. Esto es algo que afecta directamente al crecimiento de las empresas y que además genera un mercado dual, en el que los que llevan muchos años trabajando tienen una posibilidad pequeña de perder su empleo porque cuesta mucho despedirles. Y en cambio los que acaban de entrar, que por regla general son los más motivados, se prescinde de ellos con mucha más facilidad. Esto es muy común en las empresas, que cuando llegan las vacas flacas y hay que despedir gente, en una palabra, se van los que llevan poco tiempo. Aunque entre ellos estén algunos de los más productivos, pero es que son menos costosos. Respecto a la contratación, bueno, pues yo he conocido muchos pequeños empresarios a lo largo de mi vida que antes de dar el paso de expandirse se lo piensan mucho. Porque esa expansión implica contratar personal. Y en el caso de que no salga bien, y no olvidemos que una empresa cuando se decide expandir, abrir nuevos departamentos, tiene que crecer. No sabe muy bien cómo va a salir, es una apuesta, no lo olvidemos. Por muchos cálculos que se hayan hecho y proyecciones, no deja de ser una apuesta. Bien, pues en el caso de que no salga bien tendrán que despedir con todos los problemas, especialmente financieros, que eso lleva aparejado. El sistema laboral tan rígido genera desconfianza entre el empleador y el empleado. Genera también, a menudo, ambientes de trabajo tóxicos e incentiva a muchos a pasarse años y años en una empresa, a pesar de que a menudo están a disgusto allí. Pero eso sí, cada año que pasan allí es un año que se contabilizará en el caso de despido para la indemnización. Vamos, que, como estamos viendo, todo está trastocado. El resultado es que quienes más difícil tienen encontrar un empleo son los jóvenes, que poco pueden aportar al principio, ya que cuentan, en el mejor de los casos, con una buena titulación, pero que carecen por razón de su edad de experiencia laboral. Y también en el de los mayores de 50 o 55 años, que tienen dificilísimo encontrar un empleo. Es común que en España nos sorprendamos cuando conocemos a un británico o a un estadounidense o a un sueco que ha decidido por su cuenta y riesgo tomarse un año sabático. Entiendo que a muchos os habrá pasado. Eso al principio nos suena chino mandarín. ¿Cómo que año sabático? Si tienes 36 años. Sabemos lo que es un año sabático, obviamente, es decir, un año en el que nos dedicamos a cualquier cosa menos a trabajar. Pero en España no podemos permitirnos ese lujo, el de abandonar el mercado laboral por muchos ahorros que tengamos, porque no sabemos si encontraremos nuevo empleo, o sabemos que a la vuelta de ese año lo tendremos muy difícil. En los mercados laboralmente saludables, como son estos que acabo de referir, el estadounidense, el británico o el sueco, es común que muchos trabajadores en algún punto de su carrera se tomen un año sabático o unos meses sabáticos. Es decir, que abandonen su empresa, se tomen unos meses para ellos y luego vuelvan al mercado laboral. La razón hay que ir a buscarla, que tan pronto como se quieren reincorporar al mercado laboral, no van a tener problemas en encontrar un trabajo. Y lo saben. Tampoco van a tener problemas en el caso de que sean despedidos. En mercados rígidos, como el español, el despido es sinónimo de un auténtico drama personal. Es difícil, una vez en la calle, encontrar un nuevo trabajo, porque hay poca demanda de trabajadores y los empresarios son conscientes de ello, por lo que tiran los salarios a la baja y exigen infinidad de cosas. A fin de cuentas, el mercado laboral no deja de ser un mercado, antes de nada. En mercados en los que hay más trabajadores que puestos de trabajo, manda la demanda de trabajo, es decir, los empresarios. En los mercados en los que hay más puestos de trabajo disponibles que trabajadores, manda la oferta de trabajo, es decir, los trabajadores. De manera que, seguramente sin advertirlo y sin quererlo, estos que dicen proteger a los trabajadores mediante legislaciones y normativas draconianas, lo que están es perjudicándoles. Le quitan al trabajador toda su fuerza de negociación porque saben que va a tener pocas ofertas. Bueno, a veces solo una.
Así que, si queremos no ya acabar con el desempleo, sino reducirlo sensiblemente y dejarlo, pues eso, en el 3, en el 4, en el 5%, lo primero que habría que hacer es liberalizar el mercado laboral, liberalizarlo por completo. Los mercados en los que menos desempleo hay son también los mercados en los que el trabajo está más liberalizado. A ver, esto no es una opinión, esto es un hecho. Bien, seguimos con Carlos, que nos habla de un polémico caso que se ha producido en España hace unos días, en Ciudad Real concretamente, en el que ha sido condenado a pena de cárcel un anciano que disparó al asaltante de su casa. Buenas tardes, Fernando, a ti y a todos los contraescuchas. Me gustaría saber tu opinión y te puedo dar la mía, voy a intentar ser lo más breve posible, sobre el caso del anciano que mató de varios escopetazos a un asaltante. Creo que no sé si era hondureño de 30 y algo años, con no sé cuánto, bueno, creo que tiene una cantidad de antecedentes, 36 antecedentes policiales, 9 de la Guardia Civil, una salvajada. O algo así, era una burrada, no sé si los números exactos o si era el total, pero bueno, una salvajada, un angelito no era, desde luego. Que al hombre le quieren, bueno, creo que le han condenado, le van a condenar a 6 años y pico de cárcel al final. Pedían 25, pero le han puesto 6. Y además le declararon culpable de 7 a favor, 2 en contra. Quiere decir, ¿cómo es posible que en un país... Yo vivo en Reino Unido, por ejemplo, y aquí, joder, es que la propiedad privada es sagrada. Es que si, por ejemplo, a mi vecino le ocupan la casa, yo llamo a la policía y digo, oye, mira, es que mi vecino no está en su casa y le han ocupado la casa, para empezar les sacan. O sea, ni mediar ni nada, ni ley ni porras. O sea, les sacan por delante. No tiene ningún sentido. Entonces, eso como un ejemplo. Si entran en tu casa, aquí tampoco veo tanto, al menos yo no veo tantos casos o tan famosos. Me parece una locura que alguien entre a tu casa con una motosierra. No es que, o sea, que ya de por sí, tú imagínate levantarte y ver a alguien en tu jardín o dentro de tu casa. O sea, tiene que ser una situación, pues para mí surrealista, ¿no? Porque nunca he vivido algo así. Pero, jolín, de un miedo, de una reacción reptiliana, ¿no? Una reacción tiene que ser automática, lo primero que te salga, porque no sabes si está ahí para atacar, si está loco, si solo quiere vacilarte, si es alguien que hace una broma de estas de mal gusto, ¿no? Que hay muchos que se graban y demás. Pero en el caso del hombre este, jolín, es que entró con una motosierra, que en muchos sitios lo obvian. Pues a ver, el tío debería ser cazador o algo así. Y primero pegó un tiro al aire, el tío no se inmutó y disparó. A ver, imagínate, tengo mujer, hija, que me viene a mí alguien en mi jardín o en mi casa con una motosierra, pues yo, ¿por qué no tengo armas? Pero pues las voy a defender a muerte. Y si acaba muerto el otro, pues acaba muerto. O sea, lo primero mi familia y mi casa. Pero bueno, ¿esto qué es? Y creo que le querían dar tratamiento, no sé si psiquiátrico, bueno, algo así he creído leer. Quería saber tu opinión porque es que en una sociedad sana, en un país sano, esto... Hay gente que dice, no, condecorarle, que puede ser, ¿no? Oye, ¿quién soy yo para juzgarlo? Pero, qué mínimo de, joder, decirle, hay que ser valiente, ¿no? O sea, están asaltándote dentro de tu casa con un tío armado, nada más y nada menos que con una motosierra. No sé, me parece algo surrealista y que encima la familia del chico que ha muerto le pedían 230.000 euros o una salvajada así. Pues bueno, quería también saber tu opinión porque es que no sé si el mundo se está volviendo loco o tenemos sobreinformación de noticias, pero me da la sensación, no sé por qué, que a raíz de las elecciones de Pedro Sánchez, de esta última, el 23J, España está como muy alterada con todo. A lo mejor es una percepción mía que vivo por fuera. Y también, como soy español, pues me fijo más en las noticias de España, a ver qué remedio. Tengo un arraigo muy fuerte a mi tierra, pero Reino Unido me ha dado otro tipo de oportunidades para tener mejor calidad de vida, ¿no?
Es que la economía luego al fin y al cabo es el muchos por ciento. Pero bueno, me voy del tema. Así que eso, quería saber tu opinión sobre esto, que me parece de extrema gravedad que alguien no se pueda defender en su propia casa. Así que bueno, te mando un saludo y hasta otra. Leí la noticia el otro día, Carlos, y me costaba creerla al principio, ya que al parecer el anciano que disparó a este asaltante y que acabó con su vida lo hizo en defensa propia. Bueno, algo similar, así de primeras, cuando lo vi, a lo que sucedió hace cosa un par de años en Baleares. Bueno, en este caso de Ciudad Real, como el de Baleares, el juicio terminó con una condena por parte del jurado. En el caso de Baleares, esa condena luego fue revertida. No lo sé, quizá nos encontremos con algo similar en Ciudad Real en los próximos meses. El hecho es que, ya bajando más al detalle, hay diferencias entre el caso Balear y el caso de Ciudad Real. En el caso Balear, los asaltantes agredieron directamente e intentaron matar a aquel anciano y él se defendió. En el caso de Ciudad Real no se produjo ataque alguno. Simplemente el dueño de la casa, una casa de campo, vio de lejos al asaltante, un hondureño, efectivamente, con numerosos antecedentes penales, que había entrado en su casa de campo para robar material. Uno de los objetos que había robado era una sierra mecánica. En ningún momento hubo amenazas por parte del asaltante. Ojo, no sabemos si las hubiera habido en el caso de que este hombre hubiese descubierto que el dueño de la casa tenía un arma y le estaba apuntando. Lo desconozco. La cuestión es que el anciano, de 83 años, tiene, cargó su escopeta y disparó 2 tiros al asaltante, acabando con su vida. Lo hizo sin previo aviso, por lo que al hondureño le pilló de sorpresa. Eso debió influir en el ánimo de los miembros del jurado. Y esa es la razón definitiva, yo creo, por la que le han condenado por homicidio con dolo. Es decir, que no hubo defensa propia. Insisto, esto es lo que ha valorado el jurado. Yo por mi parte no conozco más el caso de lo que he leído en los periódicos. Así que no te sabría decir hasta qué punto este hombre, repito, un anciano, 83 años, pudo tener oportunidad de hacer otra cosa, de actuar de otra manera. Quizá no le quedó más remedio, o quizá pudo haber dado un aviso apuntándole con la escopeta. En ese caso el hondureño pues quizá hubiera salido corriendo y se hubiera ahorrado perder la vida. Eso sí, el caso me consta que se ha politizado, porque Santiago Abascal habló de él creo que durante un mitin el otro día. A mí esto de politizar los sucesos no me ha gustado nunca, y lo he dicho aquí en infinidad de ocasiones. No me gusta cuando lo hace Podemos o Sumar, y no me gusta tampoco cuando lo hace Vox. Bien, vamos a terminar ya, vamos con Pizarro, que nos habla pues, de los problemas que tiene Tesla, de los que os hablaba yo la semana pasada. La economía sostenible basada en subsidios en vez de en ventas no se sostiene. Sin coches eléctricos realmente baratos y sin una amplia red de electrolineras, la electrificación del parque móvil se retrasa. Tesla se está encontrando con un mercado que crece lento y con competidores que aprenden rápido. Como todo en el coche eléctrico desde el punto de vista político parece haberse hecho desde el desconocimiento económico y técnico del sector, los problemas son apabullantes y en ellos también navega Tesla. Un cordial saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contra de hoy, 15 de abril, atravesamos el ecuador del mes, mañana será 16 y estaré aquí de vuelta. ¡Hasta mañana!